Bueno, nosotros tenemos inteligencia artificial y recursos humanos. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? En materia de inteligencia artificial, para lo que nos ayuda el procesamiento de datos y de grandes volúmenes de datos es fundamentalmente para poder predecir y prescribir, ¿sí? Esas son las dos. Espérenme acá que voy a ver si en vez de silenciar, bueno, vamos a seguir. Para prescribir y para predecir. Tengamos presente, sí, que la parte de People Analytics o analítica de datos en materia de gestión de recursos humanos o gestión del comportamiento humano o gestión del talento, ¿sí? Lo que se hace a partir de todas las técnicas que nosotros vimos durante el cuatrimestre, que comienza con la posición que es requerida en la empresa, con el presupuesto, con el budget, con el reclutamiento, con la selección, la inducción, la capacitación, el desarrollo, la cultura, relaciones laborales, higiene y seguridad y compensaciones, que es fundamental. Lo que empezamos a desarrollar son sofisticados programas de traqueo, de información sobre los empleados y sobre el desempeño de los empleados. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque en Argentina no hay legislación, mucho menos legislación que impacte en materia privada, de las relaciones laborales privadas o en materia de privada. Sí está habiendo más legislación y más normativa con respecto a lo público, pero vamos a ver que en relaciones laborales y en gestión del talento se va a producir un proceso a través de la analítica de datos y de toda la información que nosotros podemos sacar, que termina en lo que es el trabajador cuantificado, ¿sí? Lo que la autora Ifeoma Ayungwa habla de cómo cuantificamos, ¿sí? En todas las técnicas de gestión del comportamiento humano que nos sirven para orientar los comportamientos de las organizaciones, cómo lo cuantificamos. Y tenemos, por supuesto, la famosa cultura data-driven o data-driven que nos habla Harari en todos los libros, eso para que lo tengan presente. Esto siempre existió, la etapa descriptiva, predictiva y prescriptiva. Existía de manera analítica y existe ahora, con la herramienta que nosotros querramos usar, desde R o ChatGPT o Gemini o la que ustedes quieran, ¿sí? Tanto si usamos un modelo de asistente o un modelo de agente. Esto siempre existió. Existió en una pyme, existe hoy, existe de manera analítica. Si una persona tiene dos empleados, sabe perfectamente quién trabaja bien, quién trabaja mal, quién llega tarde, quién se queda después de hora, ¿sí? Así que esas etapas descriptivas, predictivas y prescriptivas sobre lo que tenemos que hacer, ¿sí? Siempre existieron. Ahora con la analítica de datos esto se potencia. Tengamos presente que no existe legislación en ninguna parte del mundo y que vamos a contar o vamos a necesitar en las empresas en el futuro. Ustedes se preparan en la carrera de licenciados en administración y es fundamental para ustedes contar con herramientas de gestión de equipos de alto rendimiento, de formación, cómo arma una empresa, cómo arma una organización. Por más tecnología que tengamos, el centro son las personas, ¿sí? Entonces, tengamos presente que vamos a tener que hacernos asesorar o buscar cuáles son los estándares éticos y técnicos, que por lo general no tienden a ser obligatorios. ¿Qué está diciendo nuestra Constitución, nuestras leyes y las regulaciones? ¿Qué hay en materia de tratados internacionales? ¿Qué tratado suscribió Argentina o no? ¿Qué está pasando en los convenios colectivos y en las recomendaciones del OIT? Porque perfectamente puede no haber regulación en Argentina, pero un convenio colectivo puede perfectamente fijar normas sobre IA, ¿sí? Las normas sobre IA van a estar referidas a si automatizo o no automatizo un proceso de compensaciones, automatizo o no automatizo un proceso de desarrollo y de gestión de talento, automatizo o no automatizo un proceso de capacitación y qué decisiones tomo, ¿sí? Con respecto a eso, sí, haciendo, desciendo, hecho o no hecho. Y esas decisiones van a ser totalmente automatizadas, semiautomatizadas o no automatizadas. Y eso lo puedo pactar perfectamente en un convenio colectivo. No necesito tener una norma en un país. Las políticas que van a tener los países, ¿sí? En materia de inteligencia artificial y otras tecnologías, porque ya no solamente es la IA,
¿sí? La política de la organización. ¿Sí? Ya hay empresas que ya empezaron a sacar manifiestos y que empezaron a sacar normativa con respecto, y normativa interna, ¿sí? Con respecto a cómo se van a manejar y, por supuesto, qué nos dicen los convenios colectivos de trabajo que en el ámbito personal y territorial, si es firmado y si nos alcanza, ustedes ya saben, pasa a ser obligatorio para la gente que está dentro del convenio. Tengamos presente que a las cuatro revoluciones industriales se nos agregan, recién estamos en la de habeas data e intentamos estar en la parte de derechos humanos y se nos viene todo lo nuevo en materia de derechos y deberes digitales, si vamos a ser empleadores, todo lo que son los neuroderechos laborales y todo lo que es material sintético, ¿sí? Y muchas más. Y entonces, acá es donde vamos a tener que jugar, ¿sí? En las relaciones laborales algorítmicas que se van a desprender. Vamos a tener que jugar con las normas, con la realidad, con las normas laborales de cada país, con las normas de IA nacionales e internacionales y con los datos que tenemos, los datos de cada país y de cada organización. En materia de derecho al trabajo, ya hay ministerios del derecho al trabajo que hablan sobre los algoritmos laborales, ¿sí? Y acá tienen en el caso del Ministerio de Trabajo español, que es el más clarito de todos, que define un algoritmo como un conjunto ordenado infinito de operaciones y reglas, ¿sí? Eso tengámoslo presente. Y en materia de relaciones laborales, nosotros vimos en la cátedra de gestión de recursos humanos, particularmente en relaciones laborales, vimos que es la técnica por la cual se fijan las condiciones laborales y las condiciones económicas. Entonces, ese conjunto finito de reglas se va a empezar a automatizar y ya se está automatizando por ahora, está solamente en los procesos de reclutamiento y parte en selección, pero se va a empezar a automatizar en las más de 20 o 30 técnicas que tenemos en materia de gestión del comportamiento humano en las organizaciones. Sí, en el estudio nosotros ya estamos trabajando con eso, ir por cada una de las técnicas de gestión. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para desarrollar perfiles laborales, nos va a ver cómo vamos a implementar las nuevas técnicas en materia de compensaciones con los trabajadores aumentados, que son esos trabajadores que usan todo este tipo de técnicas, ¿sí? Nos va a servir para medir el control de productividad, para medir el control de seguridad, para predecir ausencias, para predecir una carrera profesional, con esas tres etapas que teníamos acá, con la analítica de datos, que va a ser descriptiva, predictiva y predictiva, pero ya no porque alguien me lo dice, sino basado en el análisis de datos y en el entrecruzamiento que nosotros tenemos de información, que vamos a tener en información en recursos humanos. Y tengan presente que nosotros acá en Argentina no lo tenemos, pero que en Europa está en el Reglamento General de Protección de Datos, que hay dos artículos que son fundamentales, el 4 y el 22. El 4 me define la elaboración de un perfil, por lo cual yo puedo perfectamente elaborar un perfil laboral digital a partir de los datos que recobro, ¿sí? Que recupero, que tengo. Entonces, me define la elaboración del perfil como una forma de tratamiento automatizado de datos personales consistentes en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos de una persona física. En particular, analizar y predecir aspectos relativos al rendimiento profesional. Eso está autorizado. De hecho, en nuestra ley de datos, que tiene más de 25 años, todo lo que es procesamiento de datos en materia laboral o que es parte de una ejecución de un contrato está permitido. ¿Sí? Y tengan presente este artículo 22 que nos dice que toda persona puede tener derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado. O sea, ¿esto qué es? Que el agente o que el algoritmo tome la decisión por mí y específicamente en materia de recursos humanos y de relaciones laborales, el punto va a estar cuando afecta un derecho jurídico, cuando me baja la remuneración, me echa, me despide, me provoca un traslado inconveniente de lugar, etcétera. Entonces, ahí vamos a tener que tener muchísimo, muchísimo cuidado y el meollo en la parte de recursos humanos y de relaciones laborales entra por acá. Entonces, ahí tenemos dos preguntas. La primera es, ¿qué decisiones tienen efectos jurídicos en recursos humanos? Y la respuesta es cada vez que afecta una situación legal de una persona o sus derechos.
Ejemplo, asigna una tarea, una promoción, un traslado, un aumento o un descuento en materia de compensaciones y despidos. El caso de Uber, el algoritmo asigna tarea y asigna dinero, ¿sí? Las dos cosas más importantes en recursos humanos y de lo que hace un jefe. Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es qué grado de intervención humana es suficiente. ¿Cuándo vamos a tener que pedirle a esa decisión automatizada, a ese conjunto de pasos, que a su vez en su fórmula va a tener pesos, ¿sí? Le vamos a pedir intervención humana. Acá tienen un ejemplo que es el típico algoritmo de las plataformas digitales, ¿sí? Que les dice, para que vean el tema de los pesos, ¿sí? En el caso de las plataformas de reparto, el ejemplo del algoritmo asigna tareas en base únicamente a dos variables. Y esto es lo que nosotros vamos a ir haciendo en cada una de las técnicas de gestión del comportamiento humano que ustedes empezaron a comprender los conceptos y cómo se arman, ¿sí? Entonces, en el caso de Uber o en el caso de las plataformas, ¿sí? Estas de reparto o de alcanzar personas o de alcanzar objetos, hay generalmente dos variables. Una son la proximidad de la persona trabajadora al restaurante cuando tiene que pasar a recoger a alguien, suponiendo que fuera un restaurante por donde tengo que pasar, y la otra es la disponibilidad de horas en en alta demanda en las últimas 2 semanas, ¿sí? Los parámetros serían el peso que se le asigna a cada una de esas variables. Es así como vamos a ir construyendo los algoritmos o cómo estamos construyendo los algoritmos en materia de relaciones laborales y de recursos humanos. ¿Se entiende? Un peso podría ser estar a mínimo 1 kilómetro del restaurante, si tengo que pasar a buscar a alguien, con criterio excluyente o no, y posteriormente la tarea se asigna en base a la distancia, 50% de distancia y 50% de disponibilidad. ¿Sí? Tengamos presente que cada una de las técnicas en materia de gestión de recursos humanos van a tener pesos. Esos pesos que se le asigna a cada una de las variables puede, por supuesto, cambiar y va a cambiar según la performance de cada organización, ¿sí? Van a surgir sistemas enlatados, por supuesto, ¿sí? Y tengamos presente que en materia legal, ¿sí? Esto ya para después irnos a las herramientas. Antes de entrar en la materia legal, vamos a tener que gestionar estos trabajadores aumentados, que son estos trabajadores altamente especializados o que se especializan y que realmente le producen una productividad muy superior al resto de los trabajadores. Tengamos presente toda la normativa que vamos a tener y tengamos presente que ya hay países o legislaciones que en materia de recursos humanos y de relaciones laborales ponen como riesgo inaceptable directamente que no se puede hacer, por ejemplo, el monitoreo de emociones o de alto riesgo todo lo relativo a relaciones laborales, ¿sí? Quedaría en el segundo escalón. Acá en Argentina no está legislado, pero eso lo vamos a tener. Por lo tanto, antes de entablar una política de si vamos a automatizar o no algunas decisiones que van a impactar, ¿sí? En los trabajadores con los que contamos, vamos a tener que poner un semáforo a cada una de esas decisiones automatizadas que tomamos, ¿sí? Eso tengámoslo presente. Esto se los quería marcar como para arrancar. Por supuesto, todo lo que es los nuevos derechos digitales, ¿sí? Y ¿para qué lo vamos a usar? El perfilamiento de las personas lo vamos a usar en los sistemas de selección, lo vamos a utilizar en los sistemas de análisis de comportamiento. Nuestra ley de contrato de trabajo lo permite, ¿sí? Optimización de currículums, asistentes virtuales, evaluación de habilidades y todo lo demás. Esta sería como la parte introductoria de legislación y conceptual que ustedes ya ahora está siendo muy común y esto lo observan en todas partes. Y sepamos que en el mundo, en materia de gestión de recursos humanos, las legislaciones ya están solicitando, inclusive el manual del 2021 ¿cómo se llama? De las Naciones Unidas, de manera no obligatoria, ya está pidiendo evaluaciones de impacto, que es antes de poner un sistema en marcha, y todo lo que se viene en materia de auditorías de algoritmos laborales. Terminado esto, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda o alguna pregunta.
si no les ha quedado ninguna duda y ninguna pregunta, sepan que en materia de, no de agentes, ¿sí? Estamos construyendo el tema de agentes, pero en materia de asistentes, nosotros en materia de recursos humanos podemos eh, hacer uso de todo lo que es en materia de asistentes, nos ayuda muchísimo a predecir y a prescribir, inclusive a analizar los datos que tenemos. Y en materia de recursos humanos vamos a encontrarnos con instrucciones o los prompts que van a ser los estructurados, ¿sí? Para cuando nosotros le demos la orden al asistente o al agente, y con algunos que no son estructurados, sino que sirven para la resolución de problemas, o los creativos, para el caso de si tenemos que crear cursos de capacitación o de formación profesional, o de role-playing. A mí lo que más me interesan es comentarles que ya está habiendo en todas las técnicas de gestión de recursos humanos instrucciones especiales para que nos ayuden a describir un puesto, a que nos ayuden a armar políticas, ¿sí? Y entonces nosotros podríamos tener un agente, ¿sí? Ya no un asistente, sino un agente que es el que toma decisiones por sí solo, que le explique la política de onboarding o que le explique determinado tipo de política a la organización. Todas esas preguntas que son constantes que le hacen al personal de recursos humanos o que le hacen a los jefes y que no saben contestar, se puede centralizar ahí. Podemos crear prompt para la creación de formularios. Podemos crear prompt para la automatización de cartas y de certificados, inclusive certificados de capacitación, de desarrollo. Podemos crear prompts para la creación y contestación de preguntas frecuentes. Podemos crear prompt para el diseño de encuestas de clima laboral, para planificación del onboarding, para la elaboración de reportes básicos, ¿sí? Para el seguimiento de capacitaciones, para el diseño de evaluaciones de desempeño, ¿sí? Todo lo que es en materia de reclutamiento y selección ya están todos los sistemas, la mayoría de los sistemas están automatizados. Podemos utilizar prompt para que nos ayude a diseñar preguntas para la entrevista y colaborar con los jefes o con los supervisores, para crear guías para entrevistadores, para crear correos de atracción, ¿sí? De talento, para poder evaluar currículums. Ya hoy un sistema GPT, si ustedes le piden que por favor que cree con datos sintéticos 5 currículums para poder dar una clase y explicar cómo funciona el sistema, se los crea, le ponen una descripción del puesto y después se los machea, ¿sí? Si ustedes se lo ponen eso en la instrucción, para hacer una oferta atractiva de empleo, para diseñar test de preselección, para generar preguntas psicométricas, ¿sí? Diseñar un cuestionario psicométrico breve que evalúe habilidades claves de los candidatos, ¿sí? Para crear mensajes de seguimiento de candidatos, para simulaciones de evaluaciones y habilidades, para generar cronogramas de procesos de selección, que fue la clase de ese invitado que tuvimos que solamente nos habló de esto en su sistema, para la creación de mensajes de bienvenida de nuevos empleados. En la parte de capacitación y desarrollo, a mí la que más me importa es compensaciones, pero en la parte de capacitación y desarrollo, todo lo que es diseño de programas de capacitación, manuales de capacitación, evaluaciones de capacitación, planes de carrera, diseño de cursos en línea, actividades de team building, encuestas de necesidades, desarrollo de soft skills, desarrollo de habilidades técnicas, creación de simulaciones de casos, todo lo que es comunicación organizacional, redacción de comunicaciones internas, boletines informativos, mensajes de reconocimiento, ¿sí? Encuestas de comunicaciones, mensajes de agradecimiento, preguntas frecuentes, etcétera, ¿sí? Y después finalmente un prompt para poder crear tu prompt. Así que eso sépanlo, que todo lo que es en materia de asistentes se está utilizando mucho y se está utilizando mucho para poder hacer la analítica de datos, ¿sí? El sistema R, que es el más viejito de todos, es el que a mí más me gusta, pero hay un montón de otros sistemas con el que uno puede cargar la información y el sistema le puede analizar qué es lo que está pasando. Y no sé si alguno tiene alguna duda hasta acá.
Sé que es un día muy especial y les agradezco, somos un montón y les agradezco que estén. No sé si a alguno esto le puede servir para hacer el trabajo práctico que tienen que armar, Sí, Eh, seguramente. ¿sí? Bueno, sí, profe, consulta. En sí, esta People Analítica se puede utilizar en cualquiera de las técnicas, ¿o no? Porque es muy, o en una técnica en específico del comportamiento, porque yo lo no, puedo relacionar con varias. lo podés relacionar con varias, sí. En el caso particular, este que yo te mostré, está subtitulado, sí, y entonces, en realidad, en los modelos estructurados lo podés utilizar para cualquiera, tarea, acción, meta, contexto, tarea, formato, te puede servir hasta para analizar el tema de compensaciones, que es un desastre en Argentina. No vamos a poder, ustedes fíjense que ustedes se están preparando para ser, van a ser los futuros líderes del país, ¿sí? De ustedes van a depender, se están preparando en una de las carreras más importantes, que es la licenciatura en administración, que es cómo gerencia una organización pública, estatal o privada. La orientación en la facultad tiende a ser privada y nosotros estamos hablando de relaciones laborales privadas, pero esto es fundamental, ¿sí? Así que si no se rodean de los mejores, ya sabemos que no van a poder ascender o que les va a costar mucho tener una organización moderna y actualizada. Y la parte de compensaciones es fundamental. Tengo que poder compensar el trabajo que es supino, el trabajo excelente y el trabajo normal, ¿sí? Así que esto nos sirve para todo. Nos puede ayudar, ¿sí? Porque ya vimos los métodos en materia de compensaciones globales y analíticos y no hay nada mejor que hacer la escala de puntos. Pero después, una vez que nosotros tenemos montado el sistema, estos asistentes nos pueden ayudar a analizar las incoherencias, ¿sí? Eh, Acá está específicamente armado para reclutamiento y selección, para automatización de procesos, para capacitación y desarrollo y comunicaciones, que son las más, tienden a ser las más soft. No sé si quieren ver un ejemplo. Por ejemplo, acá el otro día en Doing Global estuvimos viendo, acá en el mío, a ver, esperen que estuvimos viendo el análisis de una encuesta y la verdad que ayuda muchísimo, colabora muchísimo, ¿sí? Así que pueden hacer el TP de 2 hojitas comentando todos estos temas para el que quiere. Déjenme ver a ver cómo arranco acá porque si lo puedo encontrar. Este acá, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, le subiéramos, em, eh, te voy a subir. Ya que no lo vimos en profundidad, el tema de encuestas de climas, te voy a subir la encuesta de clima laboral y las respuestas año 2024 y 2023. ¿Me podrías hacer un análisis? Supuesto que esto nos va a servir, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos es agregarle preguntas Argentina 2024, preguntas 2023 y la respuesta. Le subimos los archivos, por supuesto ya lo tenemos. En este caso, este asistente lo tenemos entrenado, ¿no? Pero ahí le subí una encuesta de clima laboral, vamos a ver qué es lo que está haciendo en vivo. Le subí las preguntas, ahora se las muestro cómo es la encuesta original y cómo fueron los resultados de las personas, de los trabajadores. Y ahí empieza. Comparación de resultados de clima laboral 2023 versus 2024, el comparativo. Me analiza los índices más importantes: comunicación y liderazgo, confianza y autonomía, desarrollo de recursos humanos. Estos cambios reflejan mejoras en liderazgo, cultura organizacional y gestión de talento. Consolidar prácticas en liderazgo participativo, continuar invirtiendo en desarrollo profesional, refinar los canales de feedback e ideas de los empleados.
Si querés, puedo analizar también los comentarios cualitativos para detectar temas emergentes. Por favor, analiza los temas emergentes. ¿Qué es lo que le está preocupando a los empleados últimamente? Si no sale el sueldo acá, más que las oportunidades de desarrollo. ¿Ven? Profesional, crecimiento profesional, home office. ¿Lo pueden ver? Y ahí Sí, sí, está muy bueno. Y ahí nos ayuda y nos hace un análisis de los temas emergentes, en donde predominan, obviamente, en el 2023 home office, flexibilidad, crecimiento profesional, ambiente familiar, y en el 2024 home office, ¿sí? Emergen con fuerza conceptos como liderazgo, herramientas adecuadas, remuneración, compensaciones, contribución social y crecimiento interno. Y si yo le hubiese cargado la del 2025, que todavía no la tenemos, compensación va a ir a la cabeza. ¿Sí? Se sugiere una madurez creciente en las expectativas de talento, se valora el bienestar, y así podríamos seguir preguntándole y eh, ¿hay alguna novedad en materia de acoso y violencia laboral, que es un tema crítico en las Profe, ¿qué pasa organizaciones? con Sí, las empresas que no sé si por ahí a todos les pasa de que están como tratando de sacar el esquema home office y volver a la presencialidad? sí, Por ahí, ahí estaba viendo que se mantenía el home office como desde la pandemia y por ahí en la práctica noto de que muchas empresas están tratando de volver a ese esquema de presencialidad. sí. Te diría, ¿quién está hablando? Martín López. Martín, te diría que todas están volviendo a la presencialidad. Y más que desde todos los gurús de alrededor del mundo, de las mejores empresas, han mandado mails en donde le decía, desde mañana se vuelve a la presencialidad 100%. ¿Sí? Todas están Sí, volviendo. porque nosotros, a ver, yo no tengo nada firmado, pero como que desde la pandemia asumimos un esquema híbrido y nada, bueno, se está tendiendo a que empecemos a volver y queda como, no tenés nada firmado bajo ley de contrato, en la ley de contrato de trabajo, entonces es como que tenés que volver y es medio un acuerdo que haces con tu jefe. Claro. Porque el teletrabajo está en la ley de contrato de trabajo ahora, es una modalidad contractual, es el 102 bis, ¿sí? Y hay que hacer todo el mecanismo en el Ministerio de Trabajo y demás. Los que tienen home office, que es distinto al teletrabajo, lo tienen como condición laboral. ¿Viste que nosotros vimos en relaciones laborales que había condiciones laborales y condiciones económicas? Sí, Y sí, ahora se como está, beneficio y como eso. un beneficio, claro. Se está volviendo a la presencialidad. El problema es que ustedes ya saben que cuando nosotros diseñamos un paquete de compensaciones, la compensación no solamente es remuneratoria. Nosotros vimos valor del puesto, valor del mérito, valor del mercado, servicios y beneficios, ahí va el home office, y salario emocional. ¿Estamos? Entonces, Sí, yo creo ustedes que son que las nuevas generaciones saben que sus equipos de trabajo los van a tener que armar híbridos. es lo que uno cree y lo que por ahí vemos en la práctica que decís, che, si a mí me hacen volver todos los días, yo me voy. Che, a mí si me hacen ir a la empresa, laburo menos porque me quedo hablando con alguien, porque tengo 2 horas de viaje, no es mi caso, pero hay gente que por ahí tiene 1 hora y media de viaje y por ahí son 3 en total, que termina, corta a las 6 de la tarde y por ahí en su casa se queda contestando mails a las 8 de la noche, no sé, pero bueno, entiendo que están con ese esquema de vuelta. ¿Por qué quieren volver a la presencialidad? ¿Qué es el beneficio que se consigue con eso? Porque no están, el beneficio que consigo es, si la cultura que hay subyacente de ahí es, si no te veo, no trabajás. Es la vieja gestión, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? No estamos acostumbrados a trabajar por objetivos. Si nosotros seteamos bien los objetivos, con que la persona los cumpla, ya está. Si no es necesario, por ejemplo, vamos a decir, no todo el mundo puede trabajar así. En un hospital el lugar de IAR, de emergencias, necesariamente tiene que tener el equipo conformado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque Sí, no, sí, 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 obvio. sí, sí. no es que está haciendo una interconsulta online de salud. No.
necesita la presencialidad. Entonces nosotros sabemos que hay lugares o que hay equipos en donde necesariamente tengo que tener a la persona en la banda horaria y armar los equipos de alto rendimiento para la banda horaria. Pero los demás, que es, lo que, es el paso que ustedes van a tener que gestionar, que es la gestión del talento, el armado de equipos de alto rendimiento y todo esto, y lo van a tener que hacer con un concepto híbrido, no con el concepto de presencialidad total, porque en materia de compensación total, eh, cada vez más se utiliza, la gente pondera el horario, el tener libertad en el horario, cumplir objetivos y no tener, y tener la libertad horaria, ¿sí? Sobre todo en este caso que decía Martín y que decía la compañera a ustedes, que si me queda lejos, ¿cuál es el beneficio de la presencialidad? Ninguno. Gasto luz, gasto papel. Para mí ninguno. El problema es que no tenemos ni jefaturas ni líderes preparados para gestionar estos equipos de alto rendimiento, sabiendo que va a haber empresas y organizaciones en donde necesariamente va a haber que tener presencialidad. ¿Estamos? Pero eso de que está buscando presencialidad, ¿es acá en Argentina específicamente o en sí mundialmente No, no, se no, está buscando ahora? mundialmente, mundialmente. Sí, 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 mundialmente. Ya desde el 2022 arrancó, la vuelta. Y a las empresas les costó muchísimo que la gente volviera. Acá, por ejemplo, le hago una pregunta en materia de acoso y violencia laboral, que nosotros no lo vimos, esto tiene en el convenio 190 de la OIT, y es un desastre cómo se gestionan las empresas porque la recomendación y el convenio dicen hay que proteger al que denuncia, se invierte la carga de la prueba, o sea que el que tiene que demostrar es a quien denuncia que no está cometiendo acoso o que no está cometiendo violencia, no el que va a declarar. Es muy parecido a lo que vimos en materia de corrupción en las empresas, el protocolo este. Entonces, acá le voy a preguntar si en materia de acoso y violencia hay algún indicador que llame la atención. Ya para saber si pusieron algún indicador, porque por ahí se olvidaron de poner un indicador en la encuesta. Baja incidencia de los problemas en el entorno laboral, cautela, puede reflejar un subregistro. ¿Mm? Ojo ahí. Entonces acá recomienda reforzar los canales confidenciales de denuncia y acompañamiento. ¿Sí? Bueno, no sé si les quedó alguna duda, si esto les puede servir para armar el trabajo práctico y que lo puedan resolver en una hora y que lo sorteen con éxito y lo puedan subir a la plataforma. Sí, sí, está. Yo tengo una consulta. Cuando, bueno, ya vimos que es People Analytics, eh, otras herramientas como Power BI, SAP, todas esas serían como un complemento también para utilizarlo o como, Sí, Power BI, porque es la, todas esas sí, porque te sirven para el storytelling o para visualizar los datos. Sí, claro, sí, o sí, sí, sea, sí. eso no es que lo puedo buscar, utilizarlo con Power BI, sino que esa parte siempre es. Te va a servir si tenés que exponer los datos, si los tenés que visualizar para hacer una presentación o para tener vos más claro las ponderaciones de lo que quieras mensurar, de lo que quieras medir, ¿sí? No sé si saben que es una genia total. Hay una chica que da clases gratis, da unas clases gratis, no sé si la vieron. Saki se llama. De Power BI y de todas estas tecnologías es impresionante en YouTube. No sé si la tienen. Mm, no. Esperen. Saki con K o con. Ay, me manda 400 mensajes. Yo me meto en todos los cursos que puedo, que me da el tiempo, porque si no, no me da. A ver, espérenme. No me queda, busco acá en el WhatsApp, porque te manda WhatsApp, te manda email, te mata con los mensajes, pero bueno, de última, cuando no quieren más mensajes, la anulan, porque es tremendo. Em, acá. ¿Dónde está? Acá.
Déjenme ver, a ver. Si quieren, después les mando el link acá. Les voy a mandar el link por el WhatsApp para que la sigan porque es impresionante. A ver si tengo el WhatsApp abierto acá. Y ya se los mando. Un segundito. Bueno, lo que voy a hacer ahora es dejar de grabar por las dudas para que no moleste